Bueno, muchachos, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, instructor, sí, señor. Bueno, me alegra mucho. Espero pues que este encuentro de hoy sirva para aclarar de pronto dudas del trabajo que han venido pues desarrollando en esta actividad de aprendizaje número 10. Siendo conscientes pues que ayer tuvimos un encuentro, una capacitación pues de LEISCOMEX, me pareció a mí supremamente interesante, porque pues, les va a permitir a ustedes contar a la mano con un material muy actualizado, ¿cierto? Y una base de datos pues que les va a permitir a ustedes en su momento simular, ¿cierto? Generar documentos que son muy importantes en esta etapa de ejecución del proyecto formativo, ¿cierto? En esta etapa de ejecución. Recordemos que las actividades o las evidencias de esta actividad de aprendizaje número 10 van a estar hasta el 20 de septiembre y que vamos a ser muy respetuosos, muy cumplidos con el cronograma de actividades, ¿cierto? Académicas, cronograma de evidencias, porque tenemos que ir hasta febrero, hasta diciembre, las fichas 234 y hasta febrero las 237, pero pues como la entidad hace las vacaciones en enero y entonces tenemos que terminar en diciembre las fichas 237 también, ¿cierto? Sobre todo pues los conocimientos en la etapa lectiva, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, voy a recordar, ¿cierto? Las evidencias que se van a trabajar, las evidencias técnicas que se van a trabajar en esta actividad número 10. Y de pronto voy a dar algunas pautas, como algunas recomendaciones, algunas consideraciones a tener en cuenta. Si tienen de pronto alguna duda, ustedes la plantearán. Y es muy importante también comentarles que ya la grabación de la capacitación del día de ayer, yo ya la monté, ¿cierto? Ya la monté a la plataforma para que la revisen, ¿cierto? Y la gran recomendación que yo les hago en esta actividad número 10 es que recurran a la plataforma LegisComex, ¿cierto? Y recurran principalmente pues, a los módulos de normatividad arancelaria, ¿cierto? Y de clasificación arancelaria. Digamos que para la actualización, ¿cierto? De resoluciones de esa normativa pues aduanera. Entonces, la primera evidencia de trabajo en esta actividad número 10 es la bitácora documentación de la operación de comercio exterior, ¿cierto? Donde pues le dicen a ustedes principalmente que desarrollen, ¿cierto? Que desarrollen cada uno de los trámites requeridos para el proceso de exportación del producto que han venido trabajando pues a lo largo desde la fase de análisis del proyecto formativo. Entonces, yo pienso que si ayer estuvieron presentes como en la capacitación de LegisComex, pues se darán cuenta, ¿cierto? Que hay un módulo que les va a permitir tener a la mano la información actualizada, ¿cierto? ¿Cuál módulo de los que vimos ayer
es el que ustedes de pronto van a consultar, van a explorar, van a estudiar. De los que vimos ayer, ¿cuál módulo creen ustedes para ese primer punto de esta evidencia? ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, profe, el de formularios. Sí, profesor. Pero el de formularios no nos va a servir para hacer este primer punto, de esta primera evidencia. Pienso que nos va a servir el de ¿qué? El de exportaciones. ¿Se acuerdan ayer? ¿Se acuerdan ayer que vieron un módulo? ¿Cuál módulo es el que más les va a servir para esto? Muchachos, si me están escuchando, les acabo de hacer una pregunta. ¿Recuerdan qué módulo de los de ayer les va a servir para trabajar este primer punto de esta primera evidencia de la bitácora de documentación? En esta evidencia ustedes todavía no van a generar los documentos, simplemente los van a mencionar, ¿cierto? Los van a mencionar. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Listo. De pronto alguien tiene la respuesta, alguien quiere participar, pues, y a la pregunta que estoy haciendo. El del módulo de normatividad. Del módulo de normatividad, sí, y también hay un módulo específicamente donde hablan del proceso de exportación, ¿no? ¿Quién tiene ahí acceso de pronto a Legiscomics? Chicos, ¿quién tiene acceso ahí a Legiscomics? ¿Quién quiere abrir la plataforma de Legiscomics? ¿Quién quiere verificar que hay un módulo puntualmente de exportaciones? Bueno, mientras de pronto alguien participa y comparte pantalla, entonces respecto a esta primera evidencia de la bitácora, ustedes no van todavía a generar los documentos, todavía no los van a generar, ¿cierto? Simplemente lo que van a hacer es mencionar, ¿cierto? Mencionar los documentos. Entonces, tengan en cuenta las normas que rigen la operación aduanera, tengan en cuenta ese módulo de normativa aduanera, ¿cierto? De la base de datos Legiscomex. Identifiquen cada uno de los requisitos establecidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Verifique las normas que complementen su producto específico, si es un producto textil, si es un producto agro, si es un producto alimenticio o agroalimenticio, listo. Tengan en cuenta ese país destino, ¿cierto? Porque como les decía la evidencia, pues ustedes van a, ¿cierto? A trabajar con el producto o servicio que han venido trabajando a lo largo del proyecto formativo. Tengan en cuenta pues el decreto 1165 del 2019, ¿cierto? Y yo pienso que ya con el estudio que yo les pedí el favor, que el fin de semana anterior ustedes repasaran, ¿cierto? Leyeran ese decreto 1165 del 2019 y con la base de datos Legiscomex, donde están las últimas actualizaciones, ¿cierto? Que se le ha hecho. Entonces ser conscientes
de que el proceso, pues, tanto de la DIAN, ¿cierto? Como del ministerio y de las demás entidades, pues, que participan o fomentan el comercio exterior del país, pues, está muy sistematizado, ¿cierto? Y eso ha hecho, pues, que se optimicen los procesos. Entonces, tengan presente que ese primer documento que ustedes, o ese primer trámite que ustedes van a trabajar en ese proceso de exportación, va a ser el trámite del registro como exportador, ¿cierto? Se reglamentó en el registro único tributario, en el RUT, ¿cierto? La identificación, la ubicación, la clasificación de los sujetos, de obligaciones administradas por la DIAN, ¿cierto? Entonces, para el caso de empresas que constituyen personas jurídicas, sea registrada ante Cámara de Comercio, deben realizar su respectivo RUT ante la DIAN. Y cuando son personas naturales, como lo permite el nuevo Estatuto Aduanero, estas solo lo harán con el RUT. ¿Listo? Inscripción entonces en el Registro Único Tributario. Ese es otro trámite que ustedes tienen que tener muy presente. Recuerden que el decreto 2788 del 2004, que después fue modificado por el 2645 del 2011 del Ministerio de Hacienda, reglamentó el Registro Único Tributario. Este es el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. Listo. Para adelantar actividades de exportación, se debe tramitar este registro ante la DIAN, especificando dicha actividad y hacer la inscripción en el Registro Único Tributario como exportador, código 22, o como comercializador internacional, código 04, según sea el caso. Entonces, tengan presente entonces hablar, ¿cierto? De ese registro como exportador, de esa inscripción en el Registro Único Tributario. Muy importante la declaración de origen, ¿cierto? El nuevo Estatuto Aduanero permite que esta declaración de origen en algunos casos sea expedida por el mismo exportador, en razón a que dentro del marco de tratados internacionales de comercio es necesaria para aplicar la exención de aranceles, lo que favorece al exportador. Tengan en cuenta la factura comercial en origen. Listo. Recuerden que la normativa asociada a la factura comercial, ¿me están escuchando? ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Iba a decir que ya prendí mi computador pues para verlo de Legiscomex. Listo, perfecto, te agradezco. Dame un momentico. Es que yo estoy con problemitas de conectividad. Regálame tu nombre, yo te pongo como moderadora. Dame un momentico. Estoy conectada de dos dispositivos. Uno dice Diana Doncel. Listo, Diana. Dame un momentico. Listo, te convertí como moderadora. Entonces ya puedes compartir pantalla. Perfecto. Ya, sí, señor. Con gusto, Diana. Entonces, la idea, pues, vuelvo y repito, ¿cierto? Es la utilización de la base de datos Legiscomex. ¿Por qué? Pues porque esta base de datos, como lo vimos ayer, pues digamos que es un repositorio supremamente completo, ¿cierto? Actualizado, fuerte, por así decirlo, pues porque hay un compendio grande de información, ¿cierto? En un solo... Ya vamos a cerrar acá. Ya voy, chicos, denme un momento. Listo, entonces, ¿me están escuchando?
Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, como veíamos ayer, digamos que los diferentes módulos se complementan unos con otros, ¿cierto? Yo diría que para el trabajo, Diana, ¿puedes bajar un poquitico, por favor, tu pantalla? Para el trabajo de ese primer punto, de esa primera evidencia, el módulo de la guía de importaciones, exportaciones y cambios va a ser de gran importancia para aplicarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque en ese módulo ustedes van a encontrar como el paso a paso del proceso de exportación. ¿Listo? Entonces, ese módulo va a ser de suma importancia en esta primera evidencia. La guía de importaciones y exportaciones y cambios. ¿Correcto? Entonces, volviendo como a recopilar, pues en lo que iba. Entonces, primer trámite, registro como exportador, tener presente ahí la inscripción del registro único tributario. Segundo trámite, la declaración de origen. Listo. Tercer trámite, expedir la factura comercial en origen. Recuerden que la resolución 1112 de la CANES es quien regula pues este documento o este procedimiento. Tengan presente la lista de empaque. Listo. La lista de empaque es importante porque en esta pues se puede registrar la información sobre la transacción y el envío que se rellena en la factura comercial, ¿cierto? A pesar de que la información requerida en ambos documentos, tanto en la lista de empaque como en la factura comercial, es muy similar y que ambos son emitidos por el vendedor, o sea, por el exportador, los dos documentos cumplen propósitos muy diferentes. La lista de empaque, o en inglés packing list, hace énfasis en la descripción de las mercancías transportadas y su función está más relacionada con la logística, ¿cierto? La lista de empaque se usa para verificar que las mercancías enviadas por el exportador son recibidas en buen estado y en las condiciones acordadas. También la lista de empaque sirve para gestionar y mantener actualizados los inventarios y cuando se produzcan conflictos o reclamaciones, ¿cierto? Con la naviera, con la aduana o con las aduanas, entre el vendedor y el comprador, la lista de empaque es uno de los documentos clave requeridos. ¿Listo? Entonces, en esta primera evidencia, ustedes vayan describiendo los trámites, ¿cierto? Y los documentos de manera como muy resumida, ¿cierto? Para qué sirve y cuáles son los beneficios. Listo. El siguiente trámite o procedimiento en ese proceso de exportación es la ubicación de la subpartida arancelaria. Entonces, ahí como lo vimos ayer, ¿cierto? Fundamental, Diana, visualizar que los compañeros vuelvan y sean conscientes del módulo, ¿cierto? De clasificación arancelaria, pues que trae la plataforma, ¿cierto? Entonces, ahí en esa parte, recurran, ¿cierto? Recurran a ese módulo, por ejemplo. En ese procedimiento, pues, número 5, ¿cierto? Ayer nos decía, pues, la capacitadora, ¿cierto? Nos recordaba que para localizar la subpartida arancelaria de un producto, se debe consultar el arancel de aduana, ¿cierto? Es importante aclarar que en Colombia la DIAN es el único ente oficial autorizado para determinar la clasificación arancelaria, ¿cierto? El decreto 2685 del año 99 en el artículo 236 y la resolución 424000 en el artículo 154 al 157 de la DIAN son las normativas asociadas, ¿cierto? A este tema arancelario.
con la posición arancelaria identificada, ¿cierto? Usted lo puede hacer pues por la página de la DIAN, pero también lo puede hacer por la página o por la base de datos pues, de Legiscomex, desde el módulo de Legiscomex. Se podrán conocer los documentos de soporte para la exportación del producto, objeto pues, de estudio para cada persona o para cada equipo de trabajo a lo largo pues, del proyecto formativo. Recuerden que esos documentos soportes son vistos buenos emitidos por parte de agencias nacionales, el ICA o el INVIMA, si son productos agro o agroalimenticios. Listo. Por ejemplo, ahí yo ya les recomendaría que escriban la entidad ante la cual debe presentarse cada uno de los documentos, ¿cierto? Si son textiles, entonces hay unas normativas que se deben cumplir y unos documentos acordes a esas normativas que se deben expedir. Si son agro o agroalimentos, si son servicios, listo. Entonces, la exportación de mercancías exige que la empresa o persona natural formalice su actividad comercial, exigiendo que la persona obtenga o actualice su RUT en la casilla 54, donde se habilita como usuario aduanero exportador, que lo obliga a operar bajo el régimen común con sus respectivas obligaciones. Listo. Recordando pues que esos trámites se pueden hacer en la oficina de la DIAN, listo, de cada ciudad, de cada municipio. Recurran pues también a la página web de la DIAN, ¿cierto? Bueno, ahí también entonces mencionen las cámaras de comercio, ¿cierto? De cada pues territorio, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en fin, la Cámara de Comercio pues, de cada municipio, ¿cierto? Ahí pueden mencionar que las cámaras de comercio a través pues, de los servicios empresariales ofrece asesoría, ofrece acompañamiento, tanto presencial como virtual, para que usted pueda crear, formalizar, consolidar su empresa y también pues le permita diligenciar ese registro único tributario. Recuerden que el exportador debe inscribirse en la ventanilla única de comercio exterior, BUCE, ¿cierto? Dentro del cual se realizan diversos trámites, por ejemplo, el registro como productor nacional, las respectivas autorizaciones previas, permisos, certificaciones y vistos buenos que otorgan las entidades gubernamentales en los procesos de exportación o importación. Ahí puede mencionar el módulo de formulario único de comercio exterior FUSE. En ese módulo los exportadores realizan el registro como productor nacional, que también es fundamental para los certificados de origen. Listo. Entonces ahí pueden mencionar que el link para verificar los productores nacionales registrados es la página web pues www.uce.gov.co. Listo. Y ustedes pueden tomar, si quieren, muchachos, pantallazos de cada uno de estos trámites. Ok. Recuerden que después a eso entonces van a hacer la clasificación arancelaria. Recuerden que la clasificación arancelaria es un sistema de clasificación de mercancías armonizado, creado por la Organización Mundial de las Naciones Unidas, Organización Mundial de Aduanas, ¿cierto? Recuerden que los primeros 6 dígitos se denominan subpartida arancelaria, identifican un producto en cualquier país del mundo. Cada país realiza una desagregación en su arancel de aduanas, que agrega otros dígitos para efectos estadísticos y de control, que generalmente son 4 dígitos adicionales formando la posición arancelaria, ¿cierto? Y ustedes ya hagan la consulta del arancel
puede ser por la página de la DIAN, puede ser por la página de Ladies Comics, para el producto pues que ustedes van a exportar. Listo. Después entonces van a hablar de que se requiere la expedición del certificado de origen. Se realiza de la siguiente manera: los certificados de origen pueden ser emitidos de dos formas: certificados de origen emitidos por la autoridad aduanera, son las pruebas emitidas por la autoridad delegada por el gobierno nacional, o sea, la DIAN, como autoridad delegada o entidad autorizada en Colombia, conforme se señala en el acuerdo comercial correspondiente entre Colombia y el país que cada uno está estudiando, ¿cierto? Estas pruebas de origen requieren el trámite previo a la declaración juramentada de origen, debe diligenciarse por el exportador. Estas se constituyen en una declaración del exportador bajo la gravedad de juramento, con sus respectivas implicaciones legales. Una vez realizada la declaración juramentada, se procederá a solicitar el respectivo certificado de origen, documento que exige la aduana del país de destino para acreditar las exenciones arancelarias. Ok, y ahí ya pueden hablar entonces y profundizar un poquito, muy puntualmente, sobre cuándo se fue la última actualización a esta normativa, en fin. Bueno, ¿qué más a tener en cuenta ahí? A ver, yo qué más les recomiendo ahí. Utilicen, como ustedes también pueden hacer de pronto infografía en esta bitácora, ¿cierto? No se trata que ustedes copien y peguen las resoluciones, los decretos, no, me hago entender. Simplemente que ustedes mencionen los trámites que se deben realizar en ese proceso de exportación de su producto o servicio, y digan de pronto cuáles son los documentos, ¿cierto? Cuáles son los trámites y documentos para ese proceso. Bueno, ¿qué más les recomiendo ahí? Bueno, después de trabajar pues el tema pues de las pruebas y certificados de origen, el siguiente paso puede ser realizar el contrato de compraventa internacional. Entonces ahí pueden hablar de lo importante del contrato de compraventa internacional, pero algo muy puntual. Es algo fundamental en el proceso de exportación, que haya un soporte por escrito, ¿cierto? Donde se hayan pactado los términos en los cuales se desarrolla la negociación, dentro de lo cual normalmente se realiza la factura comercial, que es un título de valor y un documento probatorio de una transacción comercial, ¿cierto? Aunque existen varios aspectos que no quedan regulados o estipulados o pactados en dicho documento. Entonces, lo que no queda en la factura, lo que no queda como muy claro en la factura, entonces para eso se realiza un documento de compraventa internacional a través de un contrato. Listo. Bueno, después en ese contrato de compraventa internacional también se van a pactar los términos de negociación, los Incoterms, ¿cierto? Entonces ustedes también deben mencionar que esos términos de negociación entonces van inmersos en ese contrato. Listo. Listo. Después entonces ustedes van a tener en cuenta la solicitud de la autorización de embarque, en inglés SAE, ¿cierto? SAE. El exportador o su agente de aduana gestiona la solicitud de autorización de embarque a través de la plataforma pues MUISCA de la DIAN, ¿cierto? En la dirección seccional de aduanas del puerto o el aeropuerto donde se ubica la mercancía. Listo. Hablan entonces sobre las bondades
o los beneficios pues, de esa solicitud de autorización de embarque. Hablen después entonces del siguiente paso, los procedimientos de inspección aduanera. Listo. Entonces el sistema informático de la DIAN presenta la posibilidad de no realizar inspección aduanera, que es conocido como levante automático, en el cual el sistema prueba y arroja el número de la aclaración de exportación, el DEX, ¿cierto? Y por ende no se debe surtir ningún trámite adicional. Hay otra posibilidad y es que se presente una inspección aduanera que basada en criterios técnicos de análisis de riesgo, se determina una inspección documental, se revisan los documentos, soportes del proceso de exportación, también se hace una revisión física de las mercancías versus la información suministrada. Normalmente cuando uno hace una exportación por primera vez o las primeras veces, va a haber revisión física. Por a medida pues de que ya, no sé, se va cogiendo experiencia en el proceso de exportación, pues después ya se hacen revisiones sobre los documentos. Hablen entonces después de presentar la declaración de exportación ya en la forma 600, obviamente todo pues a través de los servicios informáticos de la DIAN. Listo. Pueden poner una conclusión, ¿cierto? Un comentario sobre el proceso, esos trámites en ese proceso y esos documentos y cómo las entidades del gobierno, digamos que se van integrando, ¿cierto? Unas con otras, sobre todo pues la DIAN, ¿cierto? Con la DIAN. Entonces, esa era pues como la primera recomendación que pienso yo que ustedes deberían de tener como muy presente o a tener en cuenta para trabajar esta primera evidencia. Correcto. Entonces, módulo de guía de exportación, de importaciones y exportaciones, fundamental, y el módulo pues de arancel electrónico del EGIS. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud respecto a esta primera evidencia? ¿Alguna inquietud, muchachos? Por mi parte, profe, desde el momento pues que ingresé, que entré un poquito tarde hasta esta parte, pues todo me ha quedado claro, profe. Listo, perfecto. Lo que quiero transmitirles acá, muchachos, es que no copien ni peguen, digamos que información de la página donde ustedes estén consultando o de la fuente de consulta. No, lo que quiero es que ustedes, por ejemplo, pueden hacer un diagrama de flujo e ir explicando, pueden hacer un mapa mental, pueden hacer un cuadro sinóptico, o pueden hacer infografía, ¿me hago entender? O pueden hacer un documento escrito, pero que no sea pues como copiar y pegar, ¿cierto? Yo lo que quiero con ustedes en estas evidencias es que demuestren que no están copiando y pegando las evidencias que ustedes y que todos sabemos que están colgadas en internet, ¿me hago entender? Que las hagan a conciencia. Eso es lo que me interesa a mí, que utilicen la plataforma LegisComex, que se apropien de ella, que sea una fuente de consulta de primera mano, porque nos hemos dado cuenta que hay material de formación de la plataforma que está desactualizado. Entonces, que siempre coteemos el material de formación con lo vigente y lo actualizado de LegisComex. ¿Correcto? La segunda evidencia que deben pues ya como empezar a trabajar, ¿cierto? En esta guía número 10 es el taller de clasificación arancelaria, ¿cierto? La evidencia 2. Entonces, como lo vimos ayer pues en la capacitación, que vuelvo y repito, a los que
entraron tardecito, ya subí la capacitación, ya subí la grabación de la capacitación, ya la subí pues a la plataforma Territorio. Listo. Ahí van a encontrar entonces una serie pues de productos, ¿cierto? Y lo que ustedes van a aplicar ahí es esa capacidad de utilizar el módulo de clasificación arancelaria de Legiscomex para identificar, ¿cierto? Esas subpartidas, pues. Y también ahí le están diciendo que también pueden aplicar el módulo de la DIAN, ¿cierto? Respectivo para esta labor. ¿Ok? Y también entonces que interpreten la información que suministran ambos portales, ¿cierto? Describir el gravamen arancelario, el impuesto, las descripciones mínimas, los vistos buenos requeridos, que toda esa información sale pues en ambas bases de datos. Listo. Bueno, listo. Bueno, Diana, Diana se le cayó de pronto la señal ahí. Entonces, recordar pues que importantísimo, como les decía ahora, utilizar el módulo de arancel electrónico Legis, que ahí lo estamos viendo, ¿cierto? O también el módulo, pues, o también la base, o también el sistema de información pues de la DIAN, ¿cierto? Donde en el material de formación, pues, inclusive ustedes encuentran como un manual. Listo. ¿Alguna pregunta respecto a esta evidencia de clasificación arancelaria? Profe, pues por ahora, claro, muchas gracias. Entonces, digamos que con lo que trabajamos ayer, ya ustedes tienen claro qué van a hacer en esta evidencia, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Señor. Listo. La otra evidencia técnica que vamos a trabajar en esta guía 10 es un ejercicio práctico que se llama desaduanamiento. Ok, entonces ahí importante leer y trabajar, ¿cierto? Pues con Legiscomex, el régimen de aduanas colombiano, ¿cierto? Y como mostraban ayer en la capacitación, entonces buscar dentro de esa normativa el capítulo donde hablan del proceso de desaduanamiento, ¿sí o no? Cómo se hace ese proceso y cómo aplicarlo al caso que les plantean ahí, ¿sí o no? Porque dice, cuando las mercancías arriban al territorio aduanero nacional, deben atravesar un proceso de desaduanamiento en el que el importador presenta la documentación, hace el pago de los tributos aduaneros y está sujeto a las inspecciones por parte de la autoridad aduanera, que todos sabemos que en Colombia es la DIAN, ¿cierto? Una vez culminado este proceso, se otorga el levante de la mercancía y la mercancía queda a disposición del importador. Ok, entonces ahí le están diciendo pues que tenga en cuenta la lectura del régimen aduanero en las operaciones de comercio exterior. Listo, pues ya todos sabemos entonces que vamos a trabajar con la versión 2019, ¿cierto? De ese régimen aduanero, no el 2016, el material de formación, si de pronto alguno no lo ha explorado, es del 2016. La semana pasada yo le subí la actualización 2019, la actualización vigente. Listo. Denme un momentico por acá. Denme un momentico por acá.
Denme un momentico por acá. Listo. Entonces, recuerden pues que en esta evidencia, denme un momentico por acá, es que en esta evidencia les hablan entonces de un caso de estudio de una empresa que se llama Maíz del Tolima, ¿cierto? Donde a través de la agente de aduana, de su agente de aduana que es AGPSA, se prepara para llevar a cabo el proceso de saneamiento de su producto, el cual fue transportado por la línea marítima American President Lines en un tipo de barco, listo. Dicen la fecha, en un contenedor pues de 20 pies, ¿cierto? De carga granel, repartido en 40 barriles en un total de 12.000 kilogramos contenidos de maíz morado, con su partida arancelaria, dan el código de su partida. Ok, describen el caso. Una vez que arribó la motonave, la línea marítima notifica su llegada y su número de manifiesto de carga a la DIAN, a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, el destino final de las mercancías en la zona franca del Pacífico. Listo. Basado en ese caso, en esa operación, entonces usted va a describir el proceso que debe llevar a cabo la empresa El Maíz Tolima para obtener el levante de la mercancía y llevarla hacia la zona franca como usuario comercial. Listo. Entonces ahí simplemente usted va a analizar la situación y conforme a la lectura, análisis, comprensión, pues de esa normativa aduanera de nuestro país actualizada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted va a plantear, no sé, que conforme a lo especificado en ese caso, en esa pregunta puntual, la empresa dueña de la mercancía hará el trámite a través de una agencia de aduana, por lo tanto debe conferir poder de mandato para que esta agencia realice la representación y el trámite aduanero, lo que deja al mandante con la obligación de suministrar la factura de compra del maíz o el documento comercial que haga sus veces, así como la respectiva autorización por parte del ICA, porque es un producto agro, ¿cierto? Por tratarse de un producto agropecuario, ¿cierto? Y el documento de transporte por tratarse de ser la empresa dueña de la mercancía, la que realizó el envío desde la ciudad de origen, también acompañando de la respectiva lista de empaque, por ejemplo. Entonces, hagan un análisis muy puntual, ¿cierto? Muy concreto, que sea como el fruto de la interpretación, de la norma y del trámite. No es como, vuelvo y repito, no es volver a coger y copiar y pegar como toda la normativa. O sea, esa no es la intención de esa evidencia. Después les dice que mencione cada uno de los documentos que deben ser diligenciados y entregados para que se pueda llevar a cabo el desaduanamiento de dicha mercancía. Entonces ahí ya simplemente mencionen los documentos. No le están diciendo todavía genere los documentos. No le están diciendo vaya al simulador de Legiscomex y simule los documentos. No, le están diciendo mencione. Entonces digan que la declaración de importación es importante, la factura de compra, la lista de empaque, la licencia de importador, el certificado de origen, si se trata de un país donde se tiene tratado comercial, el conocimiento de embarque o el documento de transporte, la certificación sanitaria y fitosanitaria, porque es un producto agrícola, vuelvo y repito, ¿cierto? Maíz, la declaración andina de valor en aduana, los comprobantes de pago de derechos aduaneros. Entonces mencionen cada uno de los documentos. Listo. Después les dicen, en la factura comercial definitiva se encontraba la clasificación arancelaria del producto para la valoración del documento. Pues el código arancelario indicado era el 1005, 90, 4001. Ese código fue verificado por el valorador, dándose cuenta de que no existía dentro de arancel de aduanas colombiano. Por tanto, explique qué debe hacer el importador en ese caso. Ok, entonces ahí simplemente en respuesta.
que si realizó la declaración de importación con un número donde se equivocaron, se debe presentar una declaración de corrección acompañada de la nueva factura con el código arancelario corregido. Listo, y especifiquen entonces el procedimiento, sean muy concretos pues. Deme un momentico. Listo. Esa es la otra evidencia que se va a trabajar. Técnica. La otra técnica de esta guía es el manual de inspección en puerto. Entonces dice, la autoridad aduanera, a través del sistema informático aduanero, realiza aleatoriamente inspecciones aduaneras, documentales o físicas, con el fin de evitar el riesgo dentro del proceso de exportación. Con el desarrollo de esta evidencia, se espera que transfiera lo aprendido hasta el momento, por lo que elaborar un manual de inspección en puerto que ayude a los exportadores colombianos para que su producto cumpla con los requisitos que exige la DIAN y sea aprobado para exportación. Realice el manual teniendo en cuenta el caso real de ProColombia, que se expone en la evidencia descargable. Listo, denme un momentico. Entonces, denme un momentico. Listo. Denme un momentico. Bueno, entonces, denme un momentico. Identifico por acá. Ah, bueno, Liera. Esperen un momentico por acá. Les quería acomodar una recomendación por acá. Es que estoy como grabado en internet, un momentico. Un momentico, por favor. O sea, entonces, hagan lo mismo. Mientras aquí me da conectado un momentico. Recomendación. Describan, lean y conozcan cómo es el procedimiento, ¿cierto? De inspección. Ok. Pues en un puerto, ¿cierto? Y sean muy puntuales como en ese manual. Me hago entender, como lo mismo, definir cómo es el procedimiento, ok, y cuál es el respectivo trámite y cuál es el documento soporte. No se trata de copiar ni pegar la normativa. ¿Me hago entender? No se trata de eso. Se trata de puntualizar, concluir, ser muy específico. Eso es lo que se trata. ¿Listo? De eso se trata. Denme un momentico, por favor. Denme un momentico. Es que no. Yo tenía por aquí escrito unas recomendaciones, pero se me está cayendo la señal. ¿Sí me están escuchando, muchachos? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Listo, denme un momentico, por favor. Espera, que ya me está dando por acá señal. Ya me dio. Espera un momentito. Listo, ya pues. Espera que esto ya me está dando por aquí señal. Espera que esto me está dando. Mientras esto me da, vuelvo y repito. No se trata de copiar, pegar, ¿cierto? Evidencias de años anteriores, de eso no se trata, ¿cierto? Se trata pues como de traer las evidencias a conciencia, de que ustedes se tomen
el tiempo de leer la documentación, en este caso, pues, esa normativa aduanera colombiana. Como decía ayer la capacitadora, una cosa es descargar, digamos que toda la normativa en un documento PDF, y otra cosa muy diferente de pronto es leerlo a través de pronto algo más visual, y digamos que más automático, más sistematizado, como lo es la base de datos de Xcomex. Entonces, eso es lo que quiero, es que ustedes pues como que tengan presente, ¿cierto? Que utilicen las herramientas que tenemos. Un momentico que esto me dio por aquí señal y se me fue. Venga un momentico. Es lo mismo. El caso que dice, la autoridad aduanera a través del sistema informático aduanero realiza aleatoriamente inspecciones aduaneras documentales o físicas con el fin de evitar el registro dentro del proceso de exportación, con el desarrollo. Denme un momentico. Es que tengo aquí un coso de que territorio no está lento. Un mensaje, las páginas no responden. Entonces no me deja poder leer. Bueno, ahora sí. Un momentico. Bueno, con el desarrollo de esta evidencia se espera que transfiera lo aprendido hasta el momento. Bueno, por lo que elaborar un manual de inspección en puerto, listo. Donde leen el caso pues, de Procolombia. Denme un momentico que me deje por aquí leerlo. Denme un momentico. Denme un momentico. Vamos a ver si me deja por aquí. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, Sí, señor. Es que no tengo acceso al Teams en este momento. No me quiere pasar. Bueno, no, muchachos. Un momentito. A ver si me deja la última vez. Voy a intentar la última vez. Listo, vamos a ver si esto me deja pues como poder llegar al Teams. Está bloqueando el... Listo. Entonces dice, Procolombia, junio 30 de 2011, el despacho de 6 contenedores con 144 toneladas de carne en cortes por valor de $554.885, la empresa Camagüey de Barranquilla comenzó la exportación de carne bovina a Rusia. El producto despachado está representado en cortes de carne congelada, especialmente cuartos delanteros con destino al canal industrial de San Petersburgo. Para Rafael Matera Lahud, gerente de Camagüey, ese es el primer paso para entrar a un mercado de gran potencial como el ruso
Ya sabemos que la carne llegó y gustó, por eso estamos esperando el segundo pedido que nos permitirá fortalecer nuestra relación comercial. El proceso de apertura de ese mercado comenzó en 2006 con la visita de Colombia de la Comisión del Servicio Sanitario de Rusia, quienes vinieron a verificar in situ lo que se ha hecho para prevenir y controlar la fiebre aftosa, además de inspeccionar los frigoríficos colombianos, analizando el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por ese país. Mediante un trabajo coordinado entre ProColombia, ICA, INVIMA, los frigoríficos y la Embajada de Colombia en Rusia, se cumplieron los requisitos higiénicos exigidos por las autoridades rusas, logrando la certificación sanitaria de exportación en marzo del 2011. Actualmente 7 plantas colombianas cuentan con certificado de exportación otorgado por el Servicio Veterinario Ruso. Listo. Es un caso de ProColombia del año 2011. Entonces, tengan presente, ¿cierto? Digamos que tengan en un manual, tengan presente cómo trabajar. La introducción o para qué sirve el manual, el alcance, los beneficios, el objetivo. Listo. Entonces, por ejemplo, hagan una introduccióncita donde digan las autoridades administrativas y de control aduanero que en virtud de competencias y atribuciones legales intervienen en las operaciones de comercio exterior, están llamadas a contribuir con el desarrollo de la competitividad mediante la legalización de los procesos que hacen parte de sus responsabilidades y facultades definidas por la normativa vigente. El presente manual establece el procedimiento de inspección simultánea, identificando y articulando las actividades que deben realizar los actores que intervienen en las operaciones de exportación. ¿Cuáles son los beneficios? Facilitar el comercio exterior mediante la disminución del tiempo en puerto, así como sus costos, mantener y mejorar el nivel de control portuario, fortalecer la cooperación entre la institución y el exportador, lograr la detección a tiempo y anticipada de riesgos aduaneros, sanitarios, biológicos, químicos, narcóticos y de seguridad nacional, establecer un proceso de inspección física simultánea de mercancías adecuado para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente con garantías legales. Listo. A eso me refiero, o sea, sean muy específicos. No se trata, vuelvo y repito, de copiar y pegar la normativa. Ok. Hablen entonces sobre el régimen de exportaciones, ya en la parte de inspección aduanera, ¿cierto? Hablen sobre las autoridades de control, en este caso pues que es el ICA, el INVIMA y la Policía Antinarcóticos. Hablen sobre los documentos que se tienen que tener en cuenta para esa exportación. O sea, la DIAN, vuelvo y repito, les va a exigir factura comercial, el mandato cuando haya lugar, los vistos buenos, el ICA, ¿qué les va a exigir? El INVIMA, ¿qué les va a exigir? La Policía Antinarcóticos, ¿qué les va a exigir? ¿Qué les va a exigir? Hablen sobre los procedimientos de exportación para cargue, ¿cierto? Que ingresa en contenedores al puerto. La solicitud de autorización de embarque, listo. La solicitud de inspección del ICA y el INVIMA, el aviso de ingreso al terminal, la selección para inspección por parte de la DIAN, el registro de ingreso, la presentación de los documentos a la Policía Antinarcóticos, la selectividad de la Policía Antinarcóticos, la coordinación interinstitucional, listo. Y ya describan el procedimiento. Eso es lo que quiero que ustedes les quede claro. Listo. Que sean como muy específicos en esas evidencias. ¿Me hago entender? Que sea el fruto de que ustedes leyeron y entendieron cómo era el procedimiento. Son evidencias muy teóricas. Todavía no están simulando la documentación, pero tampoco sea como copiar y pegar
la normativa. Vuelvo y repito, en cada una de ellas ustedes pueden hacer mapas conceptuales, en cada una de ellas pueden hacer infografías, pueden hacer mapas mentales, diagramas de flujo, en fin, como a ustedes les quede más fácil. Eso sí, no copien ni peguen evidencias que están desactualizadas, ¿cierto? Que no sean pues del año 2013 ni normativa del 2016, ¿cierto? Que sea normativa del 2019, pues, ¿correcto? Sí, señor. Señor. Bueno, Sí, chicos, señor. la próxima semana continuamos en el horario pues del miércoles para las fichas 2:34 y el jueves para las 2:37. Me tocó cambiar pues el horario para las 2:34 por hoy, pues por la capacitación ayer de Legiscomex, pero pues volvemos la próxima semana pues como el horario habitual. Para ir finalizando, espero pues que la grabación de ayer la revisen, la estudien, la descarguen, se apropien de Legiscomex y que de pronto estas recomendaciones de hoy les sirvan para que vean esas evidencias, como les estoy diciendo, como el fruto de la lectura de esta normativa, de entender estos trámites y de plasmarlo de manera específica, ¿cierto? Y no de copiar y pegar, pues, como toda esa normativa. Ok. Vuelvo y repito, vamos a ser muy puntuales, muy comprometidos en estas evidencias, en este cronograma, porque no podemos ya, no sé, trabajar evidencias extemporáneas, pues. El contrato de nosotros se acaba como el 15 de diciembre y yo entonces tengo que terminar estas fichas, su etapa lectiva, el 7 de diciembre en lo que respecta pues a las evidencias técnicas, que es mi responsabilidad. Ok, les deseo una feliz noche, muchachos, muchas gracias por su puntualidad, por su compromiso y estaré presto pues como a resolver dudas e inquietudes por los canales de comunicación de la plataforma y también pues el WhatsApp si lo necesitan. Feliz noche, muchas gracias, que estén muy bien. Feliz noche, profesor. Igualmente, Gracias, feliz profe. noche. Buenas noches. Bueno, con Bien, mucho gracias. gusto.